Hola, buenas tardes a todos. Vamos a resolver el examen Selectividad Química de Extremadura, examen de septiembre de 2020. Antes de hacerlo, deciros que en el ejercicio cuarto, uno de vosotros me ha detectado un error, ya lo comentaré cuando lleguemos a él y por eso estoy rehaciendo el vídeo. La primera pregunta dice, dadas las moléculas metano, tricloruro de boro, dihidruro de berilio y amoníaco, escriba la estructura de Lewis de cada una de ellas. Bueno, aquí las tenéis. B, indicar razonadamente la hibridación que presentan cada una de ellas. Bueno, aquí viene la explicación. Hibridaciones son sp3, sp2, sp y sp3. Justificar si alguna de ellas presenta enlaces por puente de hidrógeno. Recordar que para que haya puente de hidrógeno, un átomo de hidrógeno tiene que estar unido a nitrógeno, a flúor o a oxígeno. FON, flúor, oxígeno, nitrógeno. ¿En qué caso de esto ocurre? En el amoníaco. Bien, pasamos a hacer. Esta es la explicación del apartado B, las hibridaciones. Primero se producen las promociones, luego las hibridaciones. Y aquí el apartado C. Como es totalmente teórico, bueno, pues dejo unos segundos por si queréis leer lo escrito y yo paso a explicar la segunda pregunta. También teórica. Dice, los elementos A, B, C y D tienen los números atómicos 19, 25, 31 y 35. ¿Qué os recomiendo? Que identifiquéis los elementos. De esa forma os vais a dar cuenta si cometéis un error. Por ejemplo, el elemento 19 es el potasio, el 25 es el el manganeso, el 31 el galio y el 35 el bromo. Para cada elemento escribir su configuración electrónica, aquí lo tenéis, e indicar el número de electrones del último nivel. El último nivel son los que están, fijaros aquí en el 4S, en el orbital 4S hay un electrón. En el manganeso en el último nivel hay 2 electrones. El 3 de 5 está en la capa 3, en el nivel 3. En el galio hay 3 electrones, 4s2, 4p1, y en el bromo pues hay 7, 4s2, 4p5. B, indicar el grupo y el nivel al que pertenecen los 4 elementos. Bueno, los pares los tenemos. Bueno, yo me imagino que el nivel es al periodo. Yo siempre lo he llamado periodo. No sé si en algún otro sitio se lo conoce también como nivel. C, justificar el orden creciente de radioatómico y electronegatividad. Bueno, totalmente teórico, así que podéis pausar el vídeo. Este sería el orden. Y yo paso a hacer la tercera pregunta. Este ya es un problemilla, vamos a explicarlo con un poco más de detenimiento. Dice, en un recipiente de 2 litros, V igual a 2 litros, fijaros que aquí está ese 2 litros está aquí, concentración es igual a moles partido volumen. Se introducen 2 moles de AB2, 2 moles aquí, 0 y 0. Y cuando la temperatura alcanza los 346 Kelvin, fijaros bien en la temperatura. El error que os he dicho que he cometido en el ejercicio número 4 es precisamente por eso. Porque normalmente lo dan en Kelvin, hay veces que lo dan en centígrados y inmediatamente hay que pasarlo a Kelvin sin pensar en el problema. ¿Qué es lo que hice yo? Justo lo contrario, no pensar en eso y luego utilicé los grados centígrados. Bueno, se establece este equilibrio, K sub P vale 2,56. Nos piden calcular K sub C y el número de moles de cada especie. Bueno, para calcular K sub C aplicamos esta ecuación que todos conocéis. Lo conozco todo, igual a 0,09, donde delta N es el aumento de moles gaseosos. Fijaros que aquí hay 2 a la derecha y aquí hay 1 a la izquierda, por lo tanto delta N vale 1. Los 346 Kelvin hay que mantenerlos como está, 0,09. Bueno, siempre los moles en el inicio, el equilibrio se desplaza evidentemente hacia la derecha y de AB2 me quedará 2 menos X, de A aparecerá X y de B2 aparecerá X. Fijaros que delante de la X siempre están los coeficientes estequiométricos de la sustancia. Es un 1, un 1 y un 1 y por eso aquí parece que no hay nada. Pero si aquí hubiera un 3, un 5 y un 8, sería 2 por 3 menos X, 5X y 8X. ¿Vale? Hay que calcular también el número de moles de cada especie. Por lo tanto, lo que hay que calcular es X. Caso C, que igual acabamos de calcular igual a 0,09, serán concentraciones de los productos, concentraciones de los reactivos, moles partido volumen. Estos dos son iguales y por lo tanto puedo ponerlo al cuadrado. Y el reactivo sería 2 menos X, que son los moles dividido 2. ¿De acuerdo? Bueno, pues me va a quedar esta ecuación. Es una ecuación de segundo grado. Se resuelve y se obtiene 0,517. Evidentemente, X tiene que ser menor de 2, entre 0 y 2. Así que si obtenemos un valor de 0,517, pues es probable que esté bien, ¿no? Bueno, pues entonces el número de moles de AB2 será 2 menos X y el número de moles de A y de B2 será X. Y ya los conocemos todos. B, grado de disociación.
El grado de disociación es el tanto por 1 de moléculas disociadas o de moles disociados. Por lo tanto, será de 2 moles se han disociado 0,517 de 1 alfa. Es decir, 0,517 entre 2. Eso sería el grado de disociación como se expresa normalmente. Como nos lo piden en porcentaje, multiplicamos por 100 y obtenemos un valor de 25,85. Bueno, aquí tenemos el ejercicio que ya digo que me equivoqué. Y uno de vosotros, creo que ha sido Verónica. Verónica se ha dado cuenta del error que he cometido. Es que fijaros que aquí me da la temperatura en 35 grados centígrados. Y yo tan pancho lo he utilizado como 35 grados centígrados. Bueno, este problemilla además es un poco raro. Quizá por eso me despistara un poco. O no, o por los años. Dice, la constante de velocidad de una reacción tiene un valor de 0,25 segundos menos 1 a 25 grados centígrados. Es decir, a 298 Kelvin, que es lo que yo tenía que haber puesto por aquí, y aplicarlo o resolverlo antes de pensar en el problema. Sabiendo que la constante de velocidad se duplica a los 35 grados centígrados, es decir, vale el doble, por lo tanto en vez de 0,25 va a valer 0,5, hay que calcular la energía de activación, E sub A. Nos basamos en la ecuación de Arrhenius, que es esta de aquí, constante igual a A por elevado menos E sub A partido RT. Constante 1, temperatura 1. Constante 2, temperatura 2. Divido K2 entre K1. Como han dicho que se duplica, pues valdrá 2. Elevado menos E sub A RT2, elevado menos E sub A RT1. Esto pasa arriba como positivo y se suma a esto de aquí. Tomamos logaritmo neperiano. Logaritmo neperiano de 2 será igual a todo esto de aquí. E sub A RT1 menos E sub A RT2. Hago esta operación. R y R se va. ¿Y qué me equivoqué? Que pues yo puse aquí T sub 1 por T sub 2 menos T sub 1 va a ser 10, evidentemente. Le sume los 273 o no le sume los 273. 35 menos 25 son 10. ¿De acuerdo? Pero T sub 1 por T sub 2 sí hay que pasarlo a Kelvin. Yo puse 25 por 35, creo que me salía 800 y pico. Y está mal, evidentemente. Tiene que ser 298 por 308, que es 91.784. Bueno, pues aquí se despeja la energía de activación y me queda este valor de aquí, 5,29 por 10 elevado a 4 julios por mol. ¿De acuerdo? B. Calcular el factor de frecuencia A. Pues lo aplico para esta ecuación mismo. Lo puedo calcular con caso 1 o con caso 2. O también puedo calcular los dos y hacer la media, pero no creo que merezca la pena. Aquí lo voy a conocer todo menos A. Sustituyo, calculo y obtengo este valor. 4,69 por 10 elevado a 8 segundos menos 1. ¿Cuáles serán las unidades de A? Las mismas que de K. ¿De acuerdo? Y K me lo daban en segundos menos 1. Por aquí venía, ¿no? ¡Pum! Aquí está, segundo menos 1. Pues entonces este también segundo menos 1. Dice el orden global de la reacción. La velocidad de reacción es igual a la constante por las concentraciones de los reactivos elevados a los órdenes parciales de reacción. Las unidades de la velocidad son moles litro menos 1, segundo menos 1. Para que las unidades de K sean segundo menos 1, y como las unidades de la concentración son moles litro menos 1, el orden total de la reacción debe ser 1. Bueno, pensarlo un poco, que no es demasiado complicado, pero cuando se lee parece un trabalenguas. Os dejo unos segundos para que lo podáis leer, entenderlo, y pasamos a hacer el ejercicio número 5. Nos dice, se mezclan 20 mililitros de una disolución acuosa de cloruro de bario, de concentración 0,5 molar, con 80 mililitros de una disolución acuosa de sulfato de calcio, de concentración 0,04 molar. Suponer volúmenes aditivos. Razonar si se formará precipitado o no, de sulfato de bario, claro. Bueno, esta es la ecuación de disociación, la reacción. Sulfato de bario sólido se transforma en bario, en disolución acuosa, iones bario 2 positivos, iones sulfato. Concentraciones que habrá en el equilibrio, solubilidad y solubilidad. Después de mezclar las disoluciones, las concentraciones no son las iniciales. Fijaros que la que teníamos inicial de cloruro de bario era 0,5 molar, pues divido 0,5 por su volumen y obtengo la molaridad.
Ah, claro. 0,5 era la molaridad. Molaridad. Para calcular el número de moles tengo que multiplicar por el volumen. El volumen era 0,2. Y tengo que dividir por el volumen total, que eran 20 mililitros y 80 mililitros, 0,1. Es decir, que tendría que dividir por 0,1 y multiplicar por 0,2. Fijaros que en el sulfato la concentración inicial era 0,04. Para calcular el número de moles multiplico por el volumen, que es 0,8, y divido por el final. Lo he hecho aquí de otra forma, estoy pensando. A ver, la concentración que teníamos inicial, el volumen de la disolución de cloruro de bario era 20 mililitros y va a pasar a ser 100 mililitros. Por lo tanto, su concentración se va a ver dividida por 5. ¿De acuerdo? De 20 mililitros va a pasar a 100 mililitros. Por lo tanto, se divide por 5. Y la concentración de sulfato, como va a pasar de 80 a 100, se va a multiplicar por 4 quintos. ¿De acuerdo? También podéis pensar que podemos calcular el número de moles y luego dividimos por el volumen final. Va a salir exactamente estos mismos números. Bueno, lo he hecho un poco raro, la verdad, pero bueno, supongo que se entiende. Y ahora lo único que tenemos que hacer es multiplicar las concentraciones de bario y de sulfato para ver si es mayor o menor que la constante de solubilidad. Me da un valor de 3,2 por 10 elevado a menos 3, que como veis es mayor que la constante de solubilidad y por lo tanto se deduce que sí se produce el precipitado de sulfato de bario. Y B, calcular la solubilidad en agua del sulfato de bario expresada en gramos por litro. Constante de solubilidad es igual a la solubilidad al cuadrado, la despejamos, obtenemos un valor de 1,05 por 10 elevado a menos 5 moles por litro. Y para calcularlo en gramos por litro multiplicamos por la masa molar del cloruro de bario, que es 233,4 y obtenemos un valor de 2,45 por 10 elevado a menos 3 gramos por litro. Bueno, vamos a pasar al 6. Parece cortito. El pH de una disolución acuosa de un ácido monoprótico HA es 5,25. Es un ácido débil, por lo tanto, fijaros que está muy cercano a 7. Sabiendo que la constante es 6,16 por 10 elevado a menos 10, calcular la concentración inicial del ácido expresada en moles por litro. Bueno, la concentración de HA, vamos a ponerlo así, para quitarlo verde, sería C por 1 menos alfa. La concentración de A negativo, C alfa, y la de ion hidronio, C alfa. El pH, de aquí podemos tener la concentración de iones hidronio. Y esto será igual a C por alfa. Bueno, no conozco ninguno de los dos, así que es mejor utilizar la constante de acidez. Constante de acidez, concentración del anión, concentración hidronio, concentración de ácido. Pero estos dos son iguales. Y la concentración de HA en el equilibrio será la inicial menos lo que se ha transformado en iones hidronio. De aquí podemos despejar la concentración C, que será igual a la concentración de iones hidronio dividido la constante de acidez más la concentración de iones hidronio. Total, me da un valor de 0,051. Y B, el grado de disociación. Y ahora ya sí, la concentración de iones hidronio es igual a C por alfa y como sé cuánto vale C, la concentración, podemos despejar cuánto vale alfa. Multiplicamos por 100 para darle un porcentaje y nos da un valor de 1,2 por 10 elevado a menos 2. Vamos al 7, que parece también cortito. Dice, razonar y escribir las posibles reacciones que se producen cuando en condiciones normales o estándar se introduce una barra de zinc en una disolución acuosa de plomo 2 positivo. Bueno, pues estas serían las reacciones que se podrían producir. El plomo 2 positivo podría captar 2 electrones y reducirse hasta plomo. El potencial me dicen que es menos 0,13. Lo veis aquí, lo ponemos. El zinc se oxidaría, cogería esos 2 electrones y el potencial sería 0,76. ¿Por qué más 0,76? Porque aquí tenemos el de reducción, menos 0,76. Y como se está oxidando, 0,76. ¿Cuál sería el potencial total? La suma de estos dos, positivo, y eso significa que sí se produce la reacción. B. Se sumerge un trozo de plata metálica en una disolución acuosa de plomo 2 positivo. Pues de nuevo hago lo mismo. El plomo 2 positivo se reduciría, la plata se oxidaría, pero como veis el potencial total es negativo y lo cual me indica que no se produciría la reacción. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué está esto así? Oh, pues no lo sé. Soldaditos de... Ejercicio 8. La constante de solubilidad K sub PS del difluoruro de calcio vale 3,5 por 10 elevado a menos 11. Fijaros que el equilibrio es muy parecido al de antes, solamente que aquí la solubilidad del fluoruro es el doble, por este 2, ¿de acuerdo? Como aparecen 2 iones fluoruro,
La concentración será el doble de la solubilidad. A. Calcular la solubilidad en agua pura expresada en moles por litro. La constante, concentración de calcio, concentración de fluoruro al cuadrado, S por 2S al cuadrado, 4S cubo, despejamos S, sustituimos, calculamos y obtenemos un valor de 2,06 por 10 elevado a menos 4 moles por litro. B. Determinar la solubilidad en presencia de una disolución de cloruro de calcio 0,5 molar. Bueno, pues muy parecido a lo de antes, solamente que ahora conozco la concentración de calcio. Despejamos la concentración de fluoruro, que es 2S, despejamos la solubilidad y obtenemos un valor de 4,18 por 10 elevado a menos 6. Evidentemente un valor más pequeño. Esto se conoce como efecto del ion común, que es lo que me preguntan en el apartado C. Teoría pura y dura, aquí lo tenéis, podéis pausar el vídeo y yo tiro para adelante. Ejercicio 9. Cortito. En una cuba electrolítica se tiene una disolución de cloruro de cobre 2. Calcular qué cantidad de carga en Colombia se necesita para obtener mediante electrolisis 1,27 gramos de cobre. Bueno, esta ecuación la conocéis de todos modos, todos. Estas son las dos reacciones que se producen. En el cátodo siempre la reducción del cobre 2 a cobre 0 y oxidación en el ánodo de cloruro a cloro. Masa que es igual a la intensidad de corriente por el tiempo, masa atómica del elemento, número de electrones transferidos y Faraday. Nos preguntan I por T, es decir, Q, la carga, que sería igual a la masa por Z por F dividido la masa atómica. Lo conozco todo y obtengo un valor de 3.860 coulombios, si no me he equivocado. B. Si se hace pasar una intensidad de 3 amperios por la cuba, se depositan 0,89 gramos. Determinar el tiempo. Bueno, pues utilizar esta ecuación y despejar el tiempo. El tiempo será igual a mzf partido IMA. Lo conozco todo y obtengo un valor de 901,7 segundos, lo que es lo mismo aproximadamente, claro, 15,03 minutos, dividiendo por 60. Ejercicio 10, que creo que es el último. Escribir la fórmula desarrollada de los siguientes compuestos: 1-butanal, ácido etanoico, benceno, propeno y etanol. El primero era el butanal. Aquí lo tenéis. Dice desarrollada, ¿verdad? Con todos los enlaces. 1, 2, 3, 4 carbonos, etanal, ácido etanoico con 2 carbonos, COOH, benceno, lo tenemos aquí abajo. Son estas dos formas resonantes. El propeno, que lo tenemos aquí, 1, 2, 3, y el etanol, 1, 2. Y el ejercicio, el apartado B, que lo tenemos aquí más adelante, dice indicar el tipo de reacción que se produce y nombrar el producto que se obtiene mayoritariamente cuando se mezclan propeno y bromuro de hidrógeno. Bueno, pues una reacción de adición. Y se va a obtener el 2-bromopropano, aunque también se obtiene el 1-bromopropano, pero siguiendo la regla de Markovnikov, el hidrógeno va hacia el carbono que ya tiene más hidrógeno. Bueno, y listo me parece, ¿no? Esto ya sería el siguiente examen, que como veis en el blog los tenemos todos. Por eso os recomiendo que en este blog, selectividadjosecuenca.blogspot.com, podéis entrar y ver todos los exámenes de las distintas comunidades, de física y de química. Bueno, pues nada, suerte y hasta otra. Y perdonad por el error que he tenido en el anterior vídeo, en el que ahora he corregido con este. Hasta ahora y suerte.